Con ustedes, Belén María Moreno, en este tercer taller de formación en la Divina Voluntad. Hoy, en su sesión número 19, que forma parte de este tema de la autoridad y la obediencia en las verdades del reino. Vemos hoy la segunda parte. Con este gran deseo de que esta voluntad de Dios reine en nosotros y en toda la humanidad, nos unimos a esa voluntad de Jesús en la que queremos permanecer y con su misma voz, con su misma intención, dirijámonos al Padre para decir con Él: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Venimos hablando de esa relación fundamental de la autoridad y la obediencia enlazadas con la verdad que es Jesús, la verdad que es su misma voluntad. Es importante sentar bien estas bases, porque de la comprensión y vivencia que tengamos de este principio, entonces podemos andar más seguramente, más claramente, más fielmente en este camino del reino de la voluntad de Dios. Lo que dice Jesús en el volumen 4, que lo veíamos en el taller anterior, pero que hoy me gustaría que lo repasáramos, es que la obediencia siempre va unida con la voluntad. Siempre. Y al estar unida con su voluntad, la obediencia es a la verdad, porque la verdad es Cristo. Su voluntad, dice él, mi voluntad es obediencia, que se refiere a mí directamente. Jesús fue obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero, ¿cuál era el objetivo de su obediencia? La voluntad del Padre. Ese fue el objetivo de su obediencia. Dejar que la voluntad del Padre reinara totalmente en cada instante de su vida. Cuando la obediencia va dirigida a los superiores, estos son solo un canal, un instrumento de la voluntad de Dios. Y nuestra obediencia se adherirá a la voluntad de los superiores tanto cuanto esta voluntad esté unida a la voluntad de Dios y sea una expresión clara de la verdad. Bien lo dice Jesús, no puede estar la una sin la otra. A las dos las debemos amar de una misma manera. Ahora, para nosotros poder realmente ser fieles en esta obediencia, tenemos que conocer la verdad.
Quien razona sobre la obediencia, el solo razonar viene a deshonrarla. Quien deshonra la obediencia, deshonra a Dios. ¿Qué es razonar sobre la obediencia? Cuando se nos da una orden o se nos prohíbe algo que esté realmente coordinado con la verdad de Dios y con su misma voluntad, no hay ni siquiera que discernir. Se obedece y ya. ¿Pero por qué se obedece? Porque es la voluntad de Dios la que me lo está expresando. Ya decíamos, la Virgen es modelo perfecto de esto. Si yo me pongo a razonar, eso lo dice el Señor en el primer volumen. No te fijes si lo que se te manda es fácil o difícil, justo o injusto, no importa. Hay que mirar es a Jesús, a la voluntad de Dios, que nos está dando esa orden. Pero esa orden está conforme a su verdad. La obediencia es el aire para mi estancia en el alma. Donde no hay este aire de la obediencia, puedo decir que no hay lugar para mí dentro de aquella alma y estoy obligado a estarme fuera. ¿Pero a qué obediencia se refiere Jesús? A la obediencia a su voluntad, manifestada a través de las autoridades legítimamente constituidas, a través de su palabra o a través de las circunstancias. En cualquiera de estos tres medios, yo obedezco a la voluntad de Dios. Y es la virtud que Jesús toma como fundamento para poder vivir en el alma. Porque en el alma que no es obediente es porque hay soberbia, hay mucho amor a sí mismo. Y por supuesto él detesta la soberbia. Por eso dice, estoy obligado a estarme fuera. Entonces la obediencia a las circunstancias, ¿sí? Tú programaste una cosa, la voluntad de Dios a través de las circunstancias te dice otra y te sometes a la voluntad de Dios a través de las circunstancias. Tienes una autoridad de la que depende, llámese el jefe en el trabajo, tu esposo, tu esposa, tu mamá, el párroco, una autoridad civil, y te manda algo, puede que no te guste, puede que te parezca injusto, como le pareció a Jesús injusto que le cobraran impuestos, pero él los pagó, se sometió a la autoridad, porque lo que se le mandaba no estaba opuesto a Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. La obediencia es un acto de adoración y amor a Dios. No depende de lo que entiendes, sino de lo que crees. Porque es un acto de adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración es el acto a través del cual yo reconozco a Dios como mi Señor y a mí como criatura, totalmente dependiente e inferior a Él. Entonces cuando yo obedezco, lo estoy reconociendo mi Señor. Su voluntad está por encima de todo. Y me someto dócil y realmente a Él, sin razonar. No necesito siempre entender para obedecer, no, puede que no entienda, como pasa con los dogmas. Hay dogmas que yo no los entiendo y casi ninguno los entendemos, pero los abrazo, me adhiero a ellos por la fe. Ahí está el fundamento de la obediencia, la fe. En el volumen 6 Jesús nos dice, como un niño se reposa seguro en los brazos de la madre,
Así el alma debe reposar en los brazos de la obediencia. Quien reposa en los brazos de la obediencia recibe todos los colores divinos, porque quien verdaderamente duerme se puede hacer lo que se quiere. Así quien verdaderamente reposa en los brazos de la obediencia se puede decir que duerme, y Dios puede hacer al alma lo que Él quiere. Yo creo que es importante que aclaremos una cosa. La obediencia a la verdad, porque la voluntad de Dios y la verdad caminan juntas. Y mi obediencia tiene que ser a la voluntad de Dios y a la verdad. Ahora, ¿cómo hago yo para saber si lo que se me está mandando está conforme a lo que Dios quiere? Yo tengo que conocer la verdad de Dios. Si yo no conozco la verdad de Dios, entonces puedo vivir una falsa obediencia. Y puedo estar yéndome contra la verdad de Dios, creyendo que estoy en la verdad de Dios porque estoy obedeciendo. Y resulta que no estoy obedeciendo, estoy desobedeciendo. Pero esa desobediencia es fruto de mi ignorancia o de mi falta de conocimiento por no preocuparme por conocer la verdad. Esto me parece importante en estos tiempos que vivimos. Ahorita hay muchísima confusión, pero mucha, en relación a la verdad. Todos sabemos cuánto la masonería se ha infiltrado en la iglesia. Se ha infiltrado. Aparece como católica, pero no es católica, es masonería. Y algunas criaturas vinculadas con la masonería se hacen aparecer como católicos. Y son los que difunden los errores. ¿Cómo hago yo para distinguirlos? Conociendo la verdad. Por eso este es el reino de la verdad. Ejemplo. Se oye hablar mucho de la ideología de género. Enterémonos qué es la ideología de género. ¿Por qué va contra la verdad de Dios? La Iglesia ha dado sus normas en cuanto a la moral y a la doctrina. Los papas han sacado sus encíclicas y sus cartas. Es un deber nuestro leerlos. ¿Cuántas personas, por este desconocimiento de la verdad, se dejan guiar por sacerdotes que están en el error? Si tú no conoces lo que la Iglesia dice, y por eso el estudio del catecismo es tan importante, si tú no conoces lo que la Iglesia dice sobre los anticonceptivos, un ejemplo, sobre el control de la natalidad, sobre el disponer del número de hijos que se han de tener, ¿cuál es la verdad de Jesús frente a eso? Si no lo conoces, y en una confesión o en una dirección espiritual, el sacerdote te dice que sí, que puedes usar anticonceptivos, tú estás pecando. Estás contra la voluntad de Dios, pero el sacerdote me dijo, pero tú debiste haber conocido esa verdad. Por no estudiar el catecismo, entras en una falsa obediencia. Ahora hay se dicen muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo muy reciente. Se está hablando del sínodo que va a haber de la Amazonía. Ya sabemos sobre eso, hemos leído el instrumento de preparación o instrumento laboris, lo he leído yo concienzudamente. ¿Qué es importante en esto? Para formarnos un buen criterio, y eso lo enseña Jesús, hay que escuchar las dos partes. La parte que lo aprueba y la parte que lo desaprueba.
y lo debo escuchar de fuentes de autoridad, no de cualquier persona, de quien realmente conoce el tema. Ama a la iglesia, debo escucharlos, para yo formarme mi propio juicio frente a la verdad y poder saber cuál es el camino de la verdad. Ya Jesús nos habló de falsos profetas, que vendrían falsos profetas que engañarían a muchos, que harían prodigios y milagros. ¿Y cómo los vamos a distinguir? Por la verdad. Quienes están en el lado de la verdad, porque la verdad es Cristo. Y el magisterio de la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha cumplido con su deber de proteger la verdad, de custodiarla, de enseñarla, de defenderla. Entonces, para yo dormirme como un niño en los brazos de la obediencia, o sea, yo caminar seguro y seguir fielmente lo que la obediencia me manda, abandonarme a lo que ella disponga, yo tengo que conocer la verdad, porque Dios nunca me va a hablar directamente. Él siempre tiene sus instrumentos, que es la autoridad legítimamente constituida, las circunstancias y su palabra. Yo lo debo conocer. Dice Jesús, el alma debe vivir en mi corazón. Ya sabemos que cuando decimos corazón, el corazón es el símbolo de la voluntad. Las mismas virtudes deben tener raíz en el corazón de Jesús. Deben ser fruto de su voluntad, para que sean realmente virtudes divinas. Porque las virtudes naturales se practican unas veces sí y otras veces no. Si las circunstancias te llevan a practicarla, la practicas, y si las circunstancias no te disponen a practicarlas, no las practicas. Y Jesús pone este ejemplo. Una persona es obediente cuando habla de las virtudes naturales, ¿no? Es obediente a una persona, a un superior, a un jefe. Es sumisa, es humilde con ella. Todo lo que ella mande lo hace rápidamente. Y esa persona puede lograr con esta otra lo que quiera. Pero resulta que esa misma persona que es obediente con esta persona, cuando llega otro jefe, es rebelde, es soberbia, no le hace caso. ¿Ahí habrá una verdadera obediencia? No, porque no es una obediencia permanente. Pero si está obedeciendo a la voluntad de Dios, será obediente con todos, hasta con sus mismos verdugos, es decir, hasta con aquellos que le hacen mal, como lo pasó Jesús. ¿Por qué les obedeció? Porque eran autoridad. ¿Fueron injustos con él? Sí, pero eran autoridad. Por eso Jesús se sometió y los respetó. Y eso es lo que dice Jesús, cuando las virtudes están arraigadas en mi voluntad, en su corazón, son estables, permanecen y resplandecen llenas de luz. Las demás no son virtudes, son vicios, que a veces aparecen como virtudes, pero en el fondo no son virtudes. ¿Y qué es lo que Jesús quiere? Que todos nuestros actos tengan origen en su voluntad, sobre todo nuestra obediencia. Y para eso necesitamos la fe, porque la fe hace que traspasemos las apariencias. Hoy me manda esta persona que es agradable, que es delicada, que es justa, y mañana me toca otra persona que es brusca,
que no es delicada, pero es autoridad y yo también igual tengo que obedecerle como le obedecía a esta. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, y ese que me envió es el Padre. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Esa fue la obediencia de Jesús. Y Jesús dice, la obediencia es un muro irremovible, no se puede mover. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es estable, permanente, inmutable. Y así como es la voluntad de Dios, así vuelve al alma. ¿Por qué? Porque el alma se adhiere a esa voluntad de Dios. Ahora, para que el alma se vuelva irremovible, debe ser fuerte, robusta. ¿Y quién le va a comunicar esa fuerza? La obediencia. Es la que le da la fuerza divina. Todas las cosas ante la fuerza divina que el alma tiene quedan débiles. Así que ella puede remover todo, pero a ella no la puede remover ninguno. Lo que decíamos. Hoy tienes quien te mande de manera agradable, mañana tienes quien te mande de manera desagradable. Hoy hay una circunstancia que te alegra mucho, mañana hay otra circunstancia que la voluntad de Dios permite que te causa dolor. Pero tu obediencia permanece irremovible en lo alegre y en lo triste, en lo beneficioso y en lo adverso. Desde que tu mirada esté puesta en esa voluntad de Dios que se manifiesta a través de las personas, de su palabra y de las circunstancias. Cuando se vive la obediencia de esta manera, la obediencia deja de ser obediencia y se convierte en amor. Y aquí es cuando desaparecen las virtudes y queda solo la voluntad de Dios, que es amor. Entonces, el verdadero amor se traduce y resume en una sola palabra, obediencia. El que me ama cumple mis mandamientos, dice Jesús. Así se expresa el amor. De igual manera, la verdadera obediencia se traduce y resume en una sola palabra, en amor. ¿Por qué obedezco? Porque le amo. ¿Cómo demuestro su amor? Le demuestro mi amor obedeciéndole, unificando mi voluntad a la de él. Dice Jesús, los bienaventurados en el cielo me dan tanta gloria por la unión perfecta de su voluntad con la mía. Su vida es una reproducción de mi querer. Hay tanta armonía entre mí y ellos que su alma aún me adora si está unida con mi querer, de modo que no se separa jamás de él. Su vida es de cielo. ¿Cuál es nuestra vida de cielo? La unión de nuestra voluntad con la de Dios, una unión permanente. Y Jesús recibe de esa alma la misma gloria que recibe de los bienaventurados. Pero él va aún más, dice, yo tomo más gusto, me complazco más en lo que hacen las almas que están en la tierra, que viven en mi voluntad, que lo que hacen los bienaventurados. ¿Por qué? Porque ya los bienaventurados viven inmersos en la voluntad de Dios, sin sacrificios, sin esfuerzos, sin padecer. Mientras que los que están en la tierra, para vivir inmersos y de manera continua en esa voluntad de Dios,
Eso sí le exige muerte, sacrificio, padecimiento. Y por eso Jesús encuentra más gusto en las almas viadoras que en las almas bienaventuradas. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque así es. Vamos a un ejemplo. Todos sabemos, por los mandamientos, que la persona que se casa recibe el sacramento del matrimonio y por alguna circunstancia no perdura ese matrimonio, sea porque el esposo se fue con otra, sea por lo que sea, y ese matrimonio permanece, no puede volverse a casar. O si tú eres católica, lo único que vale para ti es el sacramento del matrimonio. De lo contrario se llama o adulterio o fornicación. Cualquiera puede decirte lo que sea, no, eso no importa, ya ahora eso no se usa, ahora te puedes casar por lo civil, rehace tu vida. Todas las personas te pueden aconsejar eso, pero si tú conoces la verdad, tú te ajustas a la verdad, así te toque el mayor sacrificio de tener que vivir sola y levantar sola a tu familia. Lo harás con padecimientos en honor a esa voluntad de Dios a la que te unes y en la que quieres vivir. Por eso dice Jesús, donde no hay sacrificio, pues para mí no tiene tanto valor cuanto allí donde hay verdadero sacrificio. Esto porque hoy pues el matrimonio está tan despreciado y católicos que van y celebran un matrimonio civil que no es matrimonio sino fornicación o adulterio, uniones adúlteras, y sin embargo van y lo celebran y comparten y lo aceptan, pero piensan que están bien. No, están apoyando y celebrando un acto que ofende a Dios. Esta obediencia, como a Jesús la quiere, como la pide y como debe ser, siempre implica cruz. Y esto no lo olvidemos. No es camino fácil, por eso él habla de la obediencia como la quinta esencia del amor. ¿Por qué? Porque exige un gran sacrificio vivirla aquí en la tierra. Pero es interesante esto que nos dice Jesús en el volumen 9. No lo quieres comprender, que antes de morir debes morir a todo. Antes de morir, o sea, antes de irte para la eternidad. Aquí en la tierra debes morir a todo. Al sufrir, que te dé lo mismo sufrir que no sufrir. A los deseos, a los fervores, a todo. Y todo debe morir en mi querer y en mi amor. Es decir, todas esas muertes hay que vivirlas en su voluntad, como Él las vivió, y en su amor. En el amor, por el amor y para el amor. Lo que es eterno en el cielo es mi voluntad y el amor. Es lo único que es eterno. Todo lo demás desaparece. Desaparece la paciencia, desaparece la obediencia, desaparece el sufrimiento, los deseos. Solo mi voluntad y el amor no terminan jamás. Por eso en mi voluntad y en el amor debes hacer morir todo anticipadamente. Por eso la obediencia tiene que llegar a un momento en que deje de ser obediencia y se convierte en amor. Entonces yo no hago esto por obedecer, no, yo hago esto por amor a Jesús, como una expresión de mi amor a Jesús. Entonces desaparece la obediencia.
porque queda el amor, queda mi adhesión a su voluntad, queda el reinado de su voluntad. A todos mis santos, dice Jesús, y yo mismo no quise evitarme el ser abandonado por el Padre, para morir en todo, en el querer y en el amor del Padre. Oh, cómo hubiera querido sufrir más. Pero todo esto murió en la voluntad y en el amor del Padre. Recordémonos esa parte en la agonía en el huerto, cuando el mayor dolor de Jesús fue ver cómo, a pesar de todos sus sufrimientos, muchas almas se iban a condenar. Y él deseaba más y más y más penas con tal de que ninguna alma se condenara. Pero tuvo que aceptar esa voluntad del Padre, de dejar que almas se condenaran porque no querían salvarse. Y eso fue un gran dolor para Jesús. Así han hecho las almas que verdaderamente me han amado. Todo lo han vivido, lo han sufrido en su voluntad y en el amor. Y esa debe ser nuestra clave. Que nuestra obediencia desaparezca y se convierta en amor. Y entonces el camino de la cruz será un camino tejido de amor, no de virtudes, de amor. Porque todas las virtudes se convierten en amor. La paciencia, la dulzura, la mansedumbre, sufrimiento, todo se convierte en amor. ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15? Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Permanecer en el amor. ¿Y qué es obedecer sus mandamientos? Acoger su voluntad, dejarla reinar. Así como Él obedeció los mandamientos del Padre y permaneció en su amor. Y a partir de aquí Jesús no hace más sino hablar del amor. El amor encierra todo, encadena todo, da vida a todo, triunfa sobre todo, todo lo embellece y todo lo enriquece. La pureza se contenta con no hacer, entonces va a hablar de las virtudes, ¿no? Siempre Jesús para que nos quede claro cómo las virtudes tienen que ir desapareciendo para que quede solo el amor. La pureza se contenta con no hacer ningún acto, mirada, pensamiento, palabra que no sea honesto, pero el resto lo tolera. Con esto no se reduce a otra cosa que adquirir solo la pureza, solo le interesa la pureza. Y así, el que le interesa la sencillez, pues se esfuerza por ser sencillo en todo, en su vocabulario, en su forma de vestir, en sus modales, pero muchas otras cosas las descuida. Y así cada una de las virtudes. Igual, el amor es celoso de todo. El amor lo abarca todo. Y el amor es el que da origen a la pureza, a la sencillez, a la paciencia, a la generosidad. Entonces ya dejan de ser virtudes y se convierten en amor, en hijas del amor. Por eso el amor es paciencia, es obediencia, es dulzura, es fuerza, es paz. Por eso las virtudes, si no tienen vida del amor, se llamarán virtudes naturales. Pero solo el amor las cambia en virtudes divinas. Y las virtudes divinas son aquellas que son fruto del amor. Y como son fruto del amor, son estables. No cambian según las circunstancias o según las personas. Por eso las virtudes naturales son siervas
las virtudes divinas son reinas. Es el amor el que las enaltece. En razón a esto, ya Jesús empieza a hacer la diferencia entre la santidad humana y la santidad divina, porque a veces nos parece que obedecer es estar en santidad humana, no. Yo tengo que obedecer siempre, porque si vivo en la voluntad de Dios, es esa voluntad la que debe reinar, y mi voluntad está como escabel de esa voluntad divina, pero ya eso no se hace por obediencia, sino por amor. Pero no deja de ser obediencia, pero como fruto del amor. Todas las demás santidades, dice Jesús, no están exentas de pérdida de tiempo y de interés personal. Y vuelve a explicar, un alma que vive en toda la obediencia tiene mucha pérdida de tiempo, porque habla continuamente, porque vive distraída, toda su atención está en obedecer, y cuando nadie le manda, no tiene oportunidad de obedecer. ¿Cuánta pérdida de tiempo hay en la práctica de las virtudes naturales? Otra pone su atención en el sufrimiento y descuida muchas otras cosas. Pero la verdadera santidad, esta santidad divina, la santidad del vivir en su voluntad, dice Jesús, está exenta de interés personal. No hay pérdida de tiempo. No hay peligro de que la cambien por la virtud. ¿Por qué? Porque si tu única atención está en vivir en su voluntad es vivir en Jesús. Porque Él es el modelo de esta santidad y eso fue lo que Él vivió en la tierra. ¿Cuáles son las características de esa santidad? Primero, unir su voluntad a la voluntad del Padre y nosotros a la voluntad de Jesús. Segundo, hacer todo por todos. Segunda característica esencial de este vivir en su voluntad. Olvidarse de sí mismo, de todo interés personal. ¿Cuál es el único interés? La gloria del Padre. Y para que Él sea glorificado debidamente, es su voluntad la que debe reinar y la que debe actuar. Y el bien de los hermanos, de las almas. No hay otro interés. Olvido total de sí mismo. Porque si hay un interés personal, eso le quita el sello a la santidad divina. Y Jesús, ¿cuál es la santidad que quiere para nosotros? La divina. Y Él dice, en estos tiempos tan tristes, la generación, la humanidad, tiene necesidad de estos soles que la calienten, la iluminen, la fecunden. El desinterés de estos ángeles terrestres. Un desinterés tal que solo busque el bien de los demás, que no haya interés personal. Eso es lo que va a abrir camino en los corazones de todos para recibir la gracia. Ahora, este desinterés personal requiere abandono. Yo me ocupo de Dios y Él se ocupa de mí. Yo no me voy a ocupar de mí. A veces esto cuesta y por eso muchos no aceptan la radicalidad con que Jesús pide las cosas. Olvídate de ti. Olvídate de tus necesidades, de tus problemas, de tus defectos, de tus miserias. Olvídate de ti. Yo me ocuparé de ti. Encárgate solo de mi voluntad. La esencia de Cristo es la voluntad al Padre Celestial. Y ese es nuestro modelo. Era tanta la obediencia de Jesús a esa voluntad divina
que él por sí mismo se sometía. ¿Y se sometió de qué manera? El camino más doloroso desde que fue concebido. La flagelación que le dieron los judíos fue una imagen, sombra, de lo que la voluntad del Padre le hizo sufrir. ¿Por qué? Porque él tenía que pagar, cumplir, vivir el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por cada pecado cometido. Y solo la voluntad del Padre podía cobrarle eso como tenía que cobrárselo. Ahora basta que el querer divino quisiera eso para Jesús someterse. Solo con que el querer divino lo quería, su humanidad se recomponía. Así sucedía cuando sufría las muertes por cada alma y todo lo demás, lo que vivió en las 3 horas de agonía en el huerto. Ni por más que lo imagináramos, alcanzamos a dimensionarlo. Dice Luisa, yo he tomado parte en estas penas de Jesús. ¿Cómo comprendía a lo vivo que el querer divino puede hacernos morir cuantas veces quiera y después darnos de nuevo la vida? Así lo vivió Jesús y así lo vivió la Virgen. El dolor la hacía morir y la voluntad del Padre la revivía para que siguiera sufriendo en todos los momentos de la pasión de su Hijo. Entonces, lo que fue para Jesús la voluntad del Padre, tiene que ser para nosotros la voluntad de Cristo. Nuestra esencia tiene que ser la obediencia a la voluntad divina, a la voluntad del Padre en Cristo. Ahí está enmarcada nuestro vivir en la voluntad de Dios, está enmarcada nuestra obediencia. Nuestra obediencia está enmarcada en ese unificarnos a la voluntad del Padre a través de la voluntad de Cristo. Y es la única manera de decirle a Dios te amo. Insiste Jesús, el pensamiento de ti misma te hace salir de mi voluntad. ¿No sabes tú que por cuanto dura mi voluntad en ti, tanto dura la vida divina? Y en cuanto cesa mi querer, así cesa la vida divina y retomas tu vida humana. Bello cambio que haces. Así sucede la obediencia. Hasta en tanto que dura la obediencia, dura la vida de quien ha mandado, en quien obedece. En cuanto cesa la obediencia, así se retoma la vida propia. Por eso la esencia no es la obediencia, sino el amor. Y el amor sí es estable, sí permanece. Y si permanece el amor expresado en esa unión permanente con la voluntad divina, en dejarla a ella reinar y operar en todo, entonces permanece la vida divina en nosotros. No tiene interrupción. Dice Jesús en el volumen 13. Bueno, vamos viendo cómo sin que la obediencia desaparezca como ese dejar reinar la voluntad de Dios, desaparece como virtud.
se convierte en una actitud estable y permanente de amor, de recibir el amor y corresponder al amor. Porque ya yo no recibo órdenes, escucho en las órdenes el amor, lo que me pide el amor. Y mi amor por él se goza en complacerlo. ¿Por qué Jesús escribe tantos capítulos hablando de las virtudes? Para hacernos entender cómo hemos venido viviendo una santidad humana basada en virtudes. Cuesta de pronto entender en la práctica cómo desaparecen las virtudes. Porque desaparecen como virtudes, pero realmente permanecen convertidas en amor. Dice Jesús, la santidad de mi voluntad crece a cada instante. No hay cosa que se escape del crecer y que el alma no pueda hacer correr en el mar infinito de mi voluntad. Todo. Las cosas más indiferentes como el sueño, como el tomar el alimento, el trabajo, el hacerse el aseo personal, todas esas cosas pueden entrar en la voluntad de Dios. Tomar en la voluntad de Dios su puesto de honor, como obra de su voluntad. ¿Qué se necesita? Que el alma lo quiera, que el alma llame a esa voluntad divina a realizar esas cosas en él, y entonces todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, se convierte en ocasión para entrar en su voluntad. Eso no sucede con las virtudes, porque mientras tú te estás bañando, tal vez no puedes estar ejercitando todas las virtudes, porque falta la ocasión. Pero si se quiere ejercitar la obediencia, se necesita alguien que dé órdenes. Y si no hay quien te dé órdenes, vives solo, no dependes de nadie, entonces no puedes ejercitar la obediencia. La obediencia queda como muerta, como aislada. Y así de cada virtud. Mientras que viviendo en su voluntad, todo lo puedo yo entrar en su voluntad. Todo. Cepillarme los dientes, caminar, descansar, orar. Y entonces somos inseparables de esa voluntad divina, y esa voluntad divina se mantiene en ejercicio en nosotros. Y la voluntad divina eleva nuestros actos al plano de lo divino. Y esa santidad divina va creciendo en cada acto divino que realizamos. Lo que no sucede con la santidad humana, que está basada en práctica de virtudes. Cuando en el alma crece esta vida de amor, ya la voluntad de Dios no se vuelve un peso, sino un descanso. Y eso lo dice Jesús de otra manera cuando dice, la voluntad de Dios se convierte, para el alma que hace mi voluntad, se convierte en un descanso para mí y yo en un descanso para ella. Dice Jesús, lo que quiero es que no pongas nada de lo tuyo, que obedezcas por cuanto puedas. Todas las demás santidades, la santidad de la obediencia, la santidad de la humildad, la santidad de la pobreza, no están exentas de pequeñeces, de turbaciones, de contiendas, de pérdida de tiempo. Para formar un hermoso sol, formarán estrellas. Solo la santidad de mi voluntad está exenta de estas miserias. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios la que obra. Mi voluntad encierra todos los sacramentos, encierra los efectos de cada sacramento. Por eso, abandónate del todo en mi voluntad, hazla toda tuya. Recibirás los efectos de la absolución o de alguna otra cosa que te fuera negada. Por eso te recomiendo que no pierdas tiempo, pues con perderlo vienes a obstaculizar mi vida real que estoy formando en ti. Todo esto nos lleva a concluir que, ¿cuál es la autoridad que queda?
la de la voluntad de Dios. Manifiéstese a través de quien se manifieste. Por eso él dice que las criaturas desaparezcan de tu vista. Lo que me interesa es la voluntad de Dios, es su verdad. Y la obediencia desaparece porque queda convertida en amor. La gran diferencia que hay entre la santidad de mi querer y la santidad de las otras virtudes, la santidad de mi querer recibe a cada instante, corrientes de gracia, de luz, de amor. Y estar la criatura en cada acto suyo en orden con su Creador. En cada acto. Por eso es la santidad que más se acerca a su Creador. No hay nada que me impida no vincularme a la voluntad de Dios. Todo. Aún los actos más bajos. Entonces, en la santidad de la divina voluntad, yo vivo inseparable de Dios. Mientras que la santidad de las virtudes, no. Porque no todas las virtudes las puedo practicar en cada instante, ¿no? Según como se me presenten las circunstancias. Si nada me hace ejercitar la paciencia, pues no puedo ejercitar la paciencia. Mientras que en la santidad, en la voluntad de Dios, no hay interrupciones, no hay pausas. Por eso requiere actos continuos. La criatura a cada instante puede estar recibiendo ese acto creador de la voluntad divina en cada acto suyo, sea que lata su corazón, que respire, que piense, que duerma, que camine, todo lo puede arrojar en la voluntad de Dios. Y va llenándose de esa voluntad divina, va creciendo la vida de esa voluntad divina en el alma. Y al crecer la voluntad divina, con ella crecen todos los bienes que esa voluntad divina contiene. Entonces el alma se va llenando de Dios. Fuimos creados en el cielo para cumplir un gran propósito en la tierra. ¿Cuál propósito? Vivir el cielo en la tierra. ¿Quién nos da esa seguridad? El hecho de que Dios nos esté dando a conocer estas verdades, nos haya dado la capacidad de comprenderlas, de gustarlas, porque quiere que la vivamos. Por eso este texto del volumen 17 es hermoso y es importante. Vamos a meditarlo bien. Jesús nos dice que los que debemos vivir en su voluntad, no debemos considerarnos como ciudadanos de la tierra, sino del cielo. ¿Y quiénes debemos vivir en su voluntad? Debemos, ya es un deber, a los que nos ha dado a conocer estas verdades. Ya es un deber, ya es un compromiso. Dice, con justa razón todos los bienaventurados se sienten sacudidos, porque quien vive con su misma voluntad piensa hacer salir en campo la voluntad humana, y eso causa desorden. La voluntad humana nunca ha entrado en las regiones celestiales. Ya viviendo en la voluntad de Dios, nuestra vida ha terminado. Ya nuestra voluntad humana no tiene más razón de existir fuera de la voluntad divina. Dice Jesús, el vivir en mi voluntad es muy diverso. ¿Quién hace mi voluntad? Esa es otra forma de vida, la que habíamos vivido antes de conocer esto. Hacíamos la voluntad de Dios. Evitábamos el pecado, cumplíamos los mandamientos, tratábamos de vivir el Evangelio, estábamos
haciendo la voluntad de Dios. Para el que solo hace la voluntad de Dios, tiene la libertad de darle la voluntad a Dios o retomarla. Y esos viven como ciudadanos terrestres, haciendo la voluntad de Dios. No hay pecado, hacen la voluntad de Dios, distinto a quien vive en ella. El que vive en ella está obligado por deber de correspondencia a en una forma continua realizar sus actos con la voluntad de Dios, fundiendo su voluntad en la voluntad de Dios. Atarse a esa voluntad de Dios en ese punto eterno, correr junto con ella, ser inseparable de ella. Y entonces experimentará en sí mismo la fuerza, la santidad que le comunica esa voluntad divina. Ya no estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios es fundamento, sí, pero ya sobre eso tenemos que entrar a vivir en la voluntad de Dios. Todo esto nos debe llevar a una unificación con la voluntad de Dios, de manera que ya sea una mi voluntad con la de Dios. Y cuando lleguemos a eso hemos alcanzado la mayor grandeza, unificar nuestra voluntad a la de Dios. ¿Qué necesitamos para eso? Que conozcamos esa voluntad divina, todo lo que corresponde a ella, los bienes que ella posee, lo que nos exige, lo que le gusta, lo que quiere, y eso a través del conocimiento. El conocimiento forma parte de la obediencia en este reino de la voluntad de Dios. Es condición forzosa. Este hacer la voluntad de Dios como la hace Dios fue el punto más alto, más sustancioso, más necesario para mi mamá para obtener al suspirado Redentor. Todas las demás prerrogativas fueron la parte superficial, la decencia, el decoro que a ella le convenía. Así que así debe ser para ti. Si quieres obtener el suspirado fiat, y yo creo que todos lo queremos, debe llegar a esto, de hacer la voluntad de Dios como la hace Dios. ¿Cómo la hace Dios? ¿Cómo la hizo Cristo? Dejando que la voluntad del Padre reinara en él en todos sus actos, aún en los más insignificantes, como fue cuando estaba recién nacido. Aguantar frío, salir corriendo para Egipto, en los brazos de la mamá, todo eso lo vivió él de una manera gozosa. Cada vez que te fundes en mi voluntad y giras por todas las cosas creadas para sellar en ellas tu amor hacia mí, tu gloria, tu adoración sobre cada una de las cosas que he creado para hacerte feliz, me siento renovar la alegría, la felicidad, la gloria, como en el acto cuando pusimos fuera toda la creación. Nuestro te amo en la creación le da a Dios una felicidad, una gloria. Tú no puedes entender la fiesta que nos haces al ver tu pequeñez, que queriendo abrazar todo en nuestra voluntad, nos corresponde en amor, en gloria por todas las cosas creadas. El valor de los giros forma parte de la obediencia que es amor, porque ya la obediencia se reduce a un recibir el amor y corresponder a ese amor. Es tanta nuestra alegría que ponemos todo a un lado, imagínense, para gozarnos la alegría, la fiesta que nos das. ¿Cuál es esa fiesta? Fundirnos en su voluntad
y girar por todas las cosas creadas, para sellar en ellas nuestro amor, nuestra correspondencia de amor. Todo lo que te he dicho acerca de mi voluntad han sido dones que te he hecho, regalos. Ahora aquí Jesús nos habla del conocimiento. Dice que el conocimiento es un don, claro, pero no suficiente, sino poseemos el bien que ese conocimiento contiene. O sea que no solo debe ser un conocimiento intelectual, sino que tiene que ser un conocimiento que transforme la conducta, que transforme mi vida. Entonces yo puedo decir que poseo ese conocimiento. Tener el conocimiento intelectual y no poseerlo es un dolor. ¿Y qué dice Jesús? Que Él no sabe hacer las cosas a mitad. Por eso cuando Él dispone darle un conocimiento al alma, primero le da la capacidad para que pueda recibir ese conocimiento junto con el bien que esa verdad contiene. De ahí la importancia del conocimiento de la verdad, porque con el conocimiento de la verdad se nos da el bien que esa verdad contiene. Y eso es un regalo, es un don. Y por eso el conocimiento nos va ayudando a crecer en santidad. No es el conocimiento humano. Dice, las leyes, las órdenes son para los siervos, para los esclavos, para los rebeldes. Pero en el reino del Fiat Supremo no habrá siervos, ni esclavos, ni rebeldes, sino que será una misma la voluntad de Dios y de la criatura. Vuelve a hablar de esa unidad en la voluntad. Es también esta la razón por la que tanto y tantas cosas estoy diciendo acerca de mi voluntad, para abundar en los dones, no solo para ti, sino para que quiera vivir en mi reino. Que a nadie le falte este don del conocimiento, que de nada tenga necesidad, que al poseer el conocimiento posea la fuente de todos los bienes. Bueno, y con este texto terminamos del volumen 19. Y Jesús dice cómo, por lo que este conocimiento es un don, y por lo que este conocimiento nos da el bien que esa verdad contiene, por eso Él está atento para ponerse al lado nuestro cuando leemos los escritos sobre su voluntad, para hacernos comprender toda la fuerza de las verdades y el gran bien que esas verdades encierran. Entonces, ¿qué nos exige? La obediencia a las verdades. Dice, Él gira en torno a mi voluntad y en virtud de la luz que siente te da esta obediencia. A Luisa le dio la obediencia de escribir las verdades, a nosotros nos da la obediencia de vivirlas, de ejercitarlas. Mi corazón está dilatado, sufre, suspira, porque quiere hacer conocer el reino del Fiat Supremo, los grandes bienes que este reino contiene. Dice, mi corazón quiere explotar, quiero ponerlos fuera. ¿No quieres darme tú el alivio a fin de que mi corazón, poniéndolo fuera, se alivie? ¿Cómo le vamos a dar este alivio? Haciendo conocer lo que te manifiesto acerca de mi voluntad. Difundir estas verdades. Le damos a Jesús una oportunidad de desahogarse de amor. Si tú no manifiestas lo que te digo, me cierras estos caminos y mi corazón se inflama más. ¿Qué nos pide? Que demos a conocer sus verdades a través de nuestra palabra y a través de nuestro testimonio. Terminemos aquí, pidiéndole a Jesús que nos dé
la gracia de convertir nuestra obediencia en amor. Obediencia a su voluntad, obediencia a la verdad. Que nada nos haga confundir y que haya un tanto amor a la verdad expresada en el catecismo, en la doctrina de la Iglesia, en sus mandamientos, en el Evangelio y en los escritos sobre estas verdades. Que la verdad sea nuestra pasión para poseerla, vivirla, difundirla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.